que este cuadro, desde que lo habían comprado, les había traído mala suerte. Que todo queda deteriorado, excepto la pintura, da miedo. Que tenían esta sensación de que alguien estaba detrás de ellos cuando se estaban mirando en el espejo. Después de que la nena fallece, la muñeca comienza a tener el efecto que le empieza a crecer el cabello. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gustazo estar aquí con ustedes como cada viernes. Y como cada viernes tengo la mejor compañía, la sustóloga mayor Dafne Silva. ¿Cómo estás, Dafne Silva? Hello. ¡Bravo, perro! ¡Bravo! Muy bien, muy contenta de estar por aquí con todos ustedes. Un viernesito más contigo también, mi querido amigo Oscarín. Estoy feliz porque traemos este capítulo con información muy, muy buena. ¿Cómo le ha ido? Excelente, ya los extrañaba. Yo de martes a viernes es mucho tiempo. Por ahí vi un comentario que decía, oigan, deberían subir videos diarios. Deberíamos hacer muchas cosas. Exactamente, pero ahorita no, después. Ahorita no se puede, y luego con más calma. Ándale. Así se dicen todos los viernes. Ahorita es viernes, el lunes lo vemos. Del viernes para el lunes lo checamos. Tranquilitos, tranquilitos. Pues nada, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos los que están llegando por primera vez. Y pues a toda la familia de sustólogos que se ha consolidado a lo largo de casi 3 años. Uf. Pues aquí estamos, redes sociales. Claro que yes. A mí me pueden encontrar en Instagram como Nenucado. También si ponen Dafne Silva, por ahí les salgo. Estoy en TikTok y en Threads, nada más. Okidoki. A mí me pueden encontrar en todas las plataformas, en el Instagram de las cosas, en Facebook, en la página de Facebook. Por favor, vayan por ahí. En la página busquen Oscar Herbert y ahí voy a aparecer. Le dan seguir. Voy a estar subiendo contenido de otro tema que no tiene nada que ver con lo paranormal, cotorreando un poquito más con toda la chaviza. Y de ahí en fuera en todas las redes sociales como Oscar Herbert, hasta en Metroflog y Seccionó. High five. High Five y todas esas plataformas. Y pues nada, el día de hoy les traemos un tema, gran tema. Esto fue sugerido por ustedes y también por el patrón. Uf. Y vamos a hablar de nada más y nada menos y nada más que de cosas de segunda mano. ¿Qué? Este tema me da miedo, Oscarín. He escuchado por ahí también un podcast que se llama Extra Normal, en Sí, donde claro. hablan mucho acerca de estas historias bastante macabras de este tipo de objetos, ¿no? Todos en la vida, pienso yo que hemos comprado en algún momento un objeto, tal vez ropa de segunda mano. Sí. Y no sabemos toda la historia que hay detrás de estos objetos, con quién estuvo, en qué lugares estuvo, si fue Ya parte sé. de trabajos de brujería, no sé, infinidad de cosas. ¿Tú has utilizado o has comprado cosas de segunda mano? Sí, claro, dijeras tú en algún momento. Ahorita ya soy un poquito más cuidadosa porque antes era como que no importa, ¿no? Pero yo cuando escuché esta cuestión de la ropa, sí, como que me voló la cabeza, ¿no? Como de que, oye, ¿y si esta ropa en realidad la tuvo una persona a la que desvivieron, ¿no? Y ya nada más la lavaron y le quitaron las manchitas. Y yo, no, espérate, no. O sea, a lo mejor y suena muy fantasioso, ¿no? Pero sí me dio miedito. No, es que sí se da mucho. Hay diferentes tipos de, hablando de la ropa, hay diferentes tipos de ropa. Saludos a una amiga, ¿tú sabes quién eres? Es que la otra vez me contó que su mamá sí es de estas doñas que le gusta andar ahí en las pacas, buscando la ropa que es nueva, pero no pasó el proceso de calidad. Entonces tiene por ahí una mala costura, todavía traen las etiquetas. Y por otra parte está la ropa que fue utilizada ya por otras personas. Y justamente lo que tú mencionas, en algunas se ha encontrado hasta líquido vital rojo por ahí de algún accidente. De pronto hay personas, y leí por ahí un caso, digo, no está en la investigación, leí el caso acerca de una muñeca que dentro de su ropita
decía un mensaje y el mensaje decía que esa muñeca estaba maldita. No puede ser. Sí. Y esto se da mucho. De pronto anda uno en el tianguis, en la Fayuca, y ve por ahí ciertos muñecos. Que saludos también a Samudio, que es experto en este tema, y cuántos no les han contado, y en Extra Normal también nos comparten estas historias, donde justamente estos muñecos que terminamos dándole al hijo, al sobrino, a los sobrinos postizos, a los hijos de nuestros amigos, para que estén ahí jugando con ellos, pasando un buen tiempo, y resulta que estos monos están embrujados o poseídos. Qué fuerte ya. Entonces, a ver, pero tampoco, digo, yo soy mucho de sacar juguetes y regalarlos, Sí, pero claro. digo, no siempre llevan malas intenciones, ¿eh? Eso que acabas de mencionar también es bastante fuerte. La intención con la que regalas las cosas. Ha habido varias historias en Extra Normal justamente donde hasta abuelitas han regalado un muñeco nuevo, pero ya viene trabajado. Todo porque trae broncas con el yerno o con la nuera. No, qué triste. Y así también como hablamos ya de la ropa, de los juguetes. Fíjate que no recuerdo si tú estabas con nosotros, creo que sí, cuando visitamos a nuestro querido amigo Santiago Segovia, y él nos platicó acerca de una cama de segunda mano, una tienda de segunda mano, Sí. ¿no? Y esta cama, o sea, el adquirirla fue lo peor para las personas porque les iba muy, muy mal. Y me quedó como que muy grabada esta historia en donde hablaba acerca de estos objetos, porque en realidad a veces uno lo hace más por el hecho de la economía, Sí, claro. ¿no? Las cosas están mucho más baratas, te conviene un poquito más y dices, bueno, mira, me ahorro unos pesitos y esto lo invierto en otra cosa y ya compro esto, pues se ve bien, ¿no? Hay cosas que se ven muy bien a pesar de ser de segunda mano. Entonces, tú jamás te imaginas que algo que lo estás comprando, pues con, no sé, con mucho esfuerzo tal vez, te vaya a dañar en el aspecto, pues, energético, ¿no? Una vez hablamos acerca de este tema y recuerdas que platicábamos acerca del hombre que compró la litera Sí. y que a partir de ahí comenzaron a suceder eventos paranormales, tuvieron que exorcizar la casa y al final la termina destruyendo, la termina enterrando para que otras personas no pasen lo que pasó esta familia. Entonces sí, da ñañaritas. Yo sé, esto lo mencionaste, muchas personas buscamos la manera de economizar, sobre todo cuando hay familias muy grandes, donde de pronto hay estas rachas que no salen bien las cosas, se te enferma un niño, se te descompone el vehículo, si tienes vehículo, de pronto la casa hay que darle mantenimiento. Y creo que como latinos estamos acostumbrados a comprar, utilizar cosas de segunda mano. No tiene nada de malo. Pero el detalle es esto, el desconocer la historia de estos objetos. Y sin seguir más con esta conversación, vamos a darle los temas. Vámonos. Si me dejas, Oscarín, y todos los ustólogos, quisiera empezar yo contándoles acerca de uno de estos objetos que me gustó mucho esta historia, y yo sé que tal vez muchos de ustedes conocen esta imagen de la que yo les voy a hablar. Digo, yo ya la había visto anteriormente, y a pesar de que ahorita se las vamos a colocar por aquí, te quedas pensando que puede ser un poco tierna, pero yo recuerdo esta imagen cuando yo era pequeña. Mi abuela tenía una imagen muy parecida de un niño y me daba mucho miedo y la tenía colgada así en la pared. Y yo, como, porque pongo una foto mía, no de este niño, ¿no? Entonces, les voy a hablar nada más y nada menos que del cuadro del niño que lloraba. Okay. Aquí va a aparecer esta imagen. Estas pinturas pertenecen a una serie creada por el pintor italiano Bruno Amadio. Y este hombre también firmaba como Giovanni Bragolin. Este gran artista produjo varios retratos de niños llorando y esto sucedió durante la segunda mitad del siglo XX. En realidad, estas pinturas no eran piezas únicas. Se imprimieron muchas de ellas, eran miles de reproducciones baratas que se vendieron también en muchos lugares de Europa. Esta fue como que una venta masiva. Cualquier persona que la veía y le gustaba, pues se la llevaba, ¿no? Esto sucedió más o menos en los años 60 y 70. Por eso es que estas pinturas comenzaron a aparecer en muchas tiendas, en tiendas de segunda mano, en mercados de pulgas y en ventas de garage. Era como normal, o era muy común también ver esta pintura en cualquier lugar o en las casas, ¿no? De las personas de por allá. Pues hasta tu abuela la tenía, ¿no? Exactamente. Y no somos de Europa. Se volvieron extremadamente comunes, como la decoración de las casas, lo que yo les acababa de platicar, de que pues era como que algo, un cuadro
bonito para las abuelas, ¿no? En este caso, o para las personas que les agradaba este tipo de pinturas. Y pues a partir de este retrato surgieron leyendas. Ya saben que aquí estamos por eso, ¿no? Para conocer qué leyendas surgieron respecto a estos objetos. En Inglaterra, en los años 80, surge esto que yo les voy a contar, pues se supone que varias familias de este lugar afirmaron que después de que ocurrieron muchos incendios domésticos devastadores en estos lugares, lo único que quedó intacto en estos lugares donde ocurrieron estas pues tragedias era el cuadro del niño llorando. O sea, todo lo demás se quemó y este cuadro quedó intacto. Es medio extraño tener un cuadro de un nené llorando en la casa. Yo creo que como decoración, yo personalmente no lo tendría en mi casa. Me daría un poco de tristeza, más que de miedo. Es que se respira tristeza, agonía, destrucción en este hogar porque tendría un cuadro de estos. Pero bueno, cada quien. Pues sí, es extraño. A mí sí se me hace tétrico. O sea, como, ¿por qué vas a querer tener a un niño así? Pero bueno, algunos bomberos que acudían a estos llamados de lo que les acabo de decir, de estos incendios que ocurrían en estos lugares, pues empezaron a reportar detalles bastante curiosos. Por ejemplo, decían que el marco de estos cuadros estaba completamente chamuscado y además la pared en donde colgaban este cuadro también estaba destruida, ¿no? Era como que algo muy extraño porque decían, oye, todo quedó completamente destruido y justamente sobrevive esto, ¿no? O está intacto. Los muebles también quedaban reducidos a cenizas, o sea, era impresionante la magnitud de lo que acababa de ocurrir y a ellos les llamaba mucho la atención que este cuadro, que esta pintura parecía como nueva, ¿no? Como que la acababan de poner por ahí. Entonces eran coincidencias bastante raras, ¿no? Y decían, oye, ¿a qué se deberá? No sé, a lo mejor el material o algo, ¿no? O sea, hace que todas las casas quedaban hechas cenizas y lo único intacto era este cuadrito, este cuadro. Que exactamente, así mero, era lo único que quedaba. Y pues obviamente esto les sorprendía, ¿no? Porque decían, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo le hacen? ¿Qué clase de brujería es esto? Y pues se hicieron estas especulaciones y además de esto, estos reportes de estos bomberos, porque en realidad los que empezaron como que a contar todo esto eran las personas que llegaban después de, ¿no? O sea, los bomberos y empezaban a revisar todo y es ahí donde se daban cuenta que había sucedido esto. Y entonces todo esto se hizo tan grande que apareció en periódicos locales las noticias y publicaron testimonios de algunos propietarios de estos domicilios que aseguraban que este cuadro desde que lo habían comprado les había traído mala suerte. ¿Cómo la ves? Hubo una época en Europa donde comenzaron a suceder varios eventos de índole paranormal y sobre todo que en ese momento no habían las herramientas que hoy se tienen para hacer una investigación a profundidad. Ahora imagínate todo esto, ¿no? A veces, o incluso llegó a haber enfermedades que eran catalogadas como posesiones demoníacas. Sí. Y durante mucho tiempo así fue. Hasta que dijeron, ¿sabes qué? No es un tema espiritual, es simplemente, bueno, no simplemente, ¿verdad? Es una enfermedad que está produciendo estos padecimientos en los individuos. Pero ahora, un cuadro, una constante de que se está incendiando a cada rato una casa donde se encuentra este sitio y luego le añades que todo queda deteriorado, excepto la pintura, da miedo. Sí, claro. Y como buen pueblo chismoso eso se va recorriendo y obviamente a uno me imagino que te empieza a dar miedo y si te das cuenta que tienes este cuadro ya sea en casa o tu abuelo, tus papás, ¿qué es lo que haces? Sí, te quieres deshacer de él, ¿no? Vámonos de aquí. Sí, precisamente esto que estás comentando pues empezó a suceder porque ya este fenómeno, las personas empezaron a dar cuenta, ¿no? Oye, pues les pasó esto y tenían este cuadro y así, y todo como que coincidía, ¿no? Entonces dijeron los que lo tenían antes de que les pasara algo malo, ¿sabes qué? Me voy a deshacer de este cuadro por si las dudas, en verdad está maldito, mejor, pues adiós. Y entonces ya se había generado esta histeria colectiva y todos empezaron así como que no, me quiero deshacer de esta pintura, y las personas empezaron a tirar estos cuadros. Había otras personas que voluntariamente los empezaban a, ¿no? Y era como que no, adiós, vámonos, no te quiero aquí. Y otros que iban a comprarlos decían no, mejor ya no lo quiero, ya no lo voy a comprar. Y también sucedió que algunas tiendas que los tenían en exhibición para venderlos dijeron ya no voy a vender esta pintura, ya no quiero que suceda nada malo porque
sí creyeron mucho esta situación, como les digo, la histeria colectiva de que era un cuadro que estaba maldito. Y bueno, hubo también eventos públicos donde la gente se ponía de acuerdo para llevar estos cuadros y destruirlos juntos. O sea, ¿sabes qué? Nos vemos en el Parque Juárez y ahí vamos a tirar los cuadros o romperlos o qué, ¿no? Entonces, sí llegó a este grado esta situación de que ellos pensaban que en realidad este cuadro estaba maldito. Y con el tiempo, después de haber sucedido todo esto, surgió una historia que mencionaba que el artista que pintó este cuadro en realidad había pintado a niños huérfanos que estaban enfermos y que estos niños después fallecieron todos, ¿no? Entonces todo esto hizo que estas pinturas estuvieran malditas y por eso sucedían tantas cosas malas alrededor de quienes la tenían. O sea, si había un temita por ahí espiritual. Ándale. Bueno, aquí cambia un poco la cosa. Cambia, dijera mi tía. Es muy impresionante cómo el humano, las emociones también se pueden transmitir. Al final es el arte, Sí. ¿no? Que es lo que plasman los cuadros, canciones, libros. Y el hecho, esto sí me agarró en curva, el hecho de haber plasmado a nenes que estaban enfermos y que estos cuadros se empezaran a vender, pues sí está de pensar, ¿no? Sí, sí, ya, como decíamos hace ratito, ¿no? La intención, o tal vez él no lo hizo con esta intención de que se volvieran cuadros malditos, pero a lo mejor la situación de los niños enfermitos, ¿no? Y que después partieron de este mundo, todo este tema espiritual, pues a lo mejor tuvo algo que ver y por eso ocurrían tantas tragedias. Aparte las historias que hay detrás de los niños huérfanos. Sí. No sabemos cuánto sufrieron mal. Evidentemente Claro. el abandono de los papás, el cómo se concibieron también es muy importante. Muchas personas terminaban o procediendo en contra de las mujeres y estos niños pues salían o eran producto de una pues. Y luego nacer enfermos sí tiene un trasfondo bastante oscuro. Muy triste, ¿no? Bueno, yo les voy a contar acerca de un objeto. Este objeto estuvo viajando por ciertas partes del mundo. Esto es nada más y nada menos y nada más que una caja. ¿Qué? ¿Tú has comprado alguna vez una cajita de sonido, una cajita para almacenar cosas? No he comprado yo, pero sí me regaló en algún momento mi mamá o mis tíos este tipo de cofres, ¿no? O el de la muñequita, que era como que típico, pero ya después, una vez que empecé yo a creer en cosas paranormales, dije, no, vámonos, fuga. Sí, se dan mucho, sobre todo con las cajitas musicales, pero esta no es una cajita musical. Esta caja guardaba algo. Y la verdad es que está muy impresionante porque es considerado de los objetos más malditos alrededor del mundo, o al menos así fue considerado durante mucho tiempo. Y es la caja Dybbuk. Esta caja estuvo viajando por varias partes del mundo y se considera uno de los objetos más malditos de los últimos tiempos. O al menos hasta a inicios de los 2000 esto era considerado como tal. Resulta que le perteneció a una mujer de origen polaco. Tenía esta doble nacionalidad, polaca y judía. Cuando estalló el conflicto, el segundo conflicto mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ella empezó a esconderse. Se refugió y de pronto viajó de Europa hacia Estados Unidos y trajo muy pocas pertenencias. Dentro de estas pertenencias, trajo la caja. ¿Y qué contenía la caja? Pues muy pocas personas lo sabían. Ya estando acá en América, estando en Estados Unidos, porque es donde sucede esta historia, ella comienza a hacer familia, o se trae a la familia, mejor dicho, y todos le preguntaban, abuela, ¿qué hay dentro de esta caja? Y la señora decía que nadie podía abrirla. No manches, qué miedo. Sí, de entrada todo el secreto, ¿no? Sí, todo muy enigmático. ¿Qué hay ahí, abuelita? Quizás el mundo no debería de saberlo. Bueno, resulta que pues los nietos no sabían qué onda, o los hijos, mejor dicho, los nietos tampoco entendían cuando nacen, le preguntan por qué la abuela todo el tiempo está escondiendo esa caja, no nos deja que nos acerquemos, qué es lo que pasa. Sucede que pasa el tema biológico, la señora termina perdiendo la vida y sus hijos, sus nietos comienzan a deshacerse de objetos que estaban por ahí, que estaban sobrando. Estaban en Portland, en Estados Unidos. Y de pronto un hombre llamado Kevin Manis se acercó a una venta de garage. Observa que estaba esta caja,
esta caja va a aparecer aquí en este momento. Y aplicó la de los Herbert, precio y a cómo cuesta. Lo primero que le llama la atención de la caja es el nombre. Y aquí es donde comienza el punto oscuro o aterrador. Dybbuk es el nombre de espíritus, de demonios dentro del folclore judío. Algunos mencionan que estos demonios ni siquiera pueden coexistir con los otros que están en el infierno, de tan aterradores que son. Y a este hombre, como también le encantaba la historia, dijo, ¿sabes qué? Yo me la quiero llevar. La compra, se la lleva a su casa y estando en su hogar, él decide abrirla cuidadosamente. Le ganaba la curiosidad porque a la persona que se la compró, que resulta que es la nieta de la señora, le mencionó que esa caja no debía de abrirse porque era una instrucción que había dejado la anciana antes de morir. Y él, como buen curioso, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué es lo que hay adentro de este objeto. Al momento de abrirla, él menciona que encuentra 2 monedas antiguas, un mechón de cabello atado, una copita pequeña y un pedazo como de una lápida. Esta lápida decía Shalom y una flor seca. Y aquí es donde dice, ay, nanit, ¿qué es lo que acabo de hacer? A partir de ahí, él publica en eBay que estaba vendiendo esta caja. La razón es que hubo varios eventos que le llamaron la atención y que estaban bastante perturbadores. De entrada, cuando él abre la caja, poco tiempo después, las luces de su hogar comenzaban a titilar. Y dice que de inmediato salió un olor. Al principio era como jazmín y después era un olor como amoníaco. Y digo, no era amoníaco directamente porque si uno termina oliendo esta sustancia a grandes cantidades o porciones, puedes llegar a perder la vida. Entonces él dice que comienzan a haber ciertas situaciones donde incluso veía que andaba una anciana dentro de la casa. No manches. Sí, y él empieza a espantarse de toda esta situación. Y él dice, ya nomás la quiero tener aquí en la casa, la voy a vender. Y es donde la sube a esta plataforma, a eBay, para que alguien más la compre. Pero él anticipa que esta caja no debe de ser abierta porque contiene algo peligroso. Esto obviamente genera curiosidad. Claro. Esto sucede ya a principios de los 2000. Y la gente estaba pues curiosa, quería saber qué era lo que había dentro de este objeto o qué sucedía si lo terminaban abriendo como lo hizo Kevin. La primera persona que la compra menciona que también hubo varios eventos en su hogar. Pasaba lo mismo, el tema del olor, el tema de que veía a una mujer que se merodeaba por ahí. Después un carpintero también la termina comprando. Dice que su negocio empieza a irse en picada y que le empezó a ir muy mal. Incluso su madre termina enfermándose gravemente y él deja la caja, la vuelve a vender. Muchas personas estaban buscando obtener este objeto porque generaba mucha curiosidad. No sé si a los ustólogos se atreverían a comprar un objeto cuando ya saben toda esta historia que acabo de mencionar. No, yo creo que sí se atreven. La caja termina llegando a manos de Jason Haxton. Él era un director de un museo y justamente hace lo que las instrucciones decían que no hiciera. Termina abriendo la caja y él menciona que también comenzó a percibir este olor a amoníaco, comenzó a tener pesadillas y le comenzaron a salir ronchas y marcas en la piel. Tosía con líquido vital rojo, para los que están en Spotify, migrañas y la pesadilla con una anciana. Mencionaba que esta mujer andaba merodeando por la casa y en los sueños dice que la mujer tenía los ojos totalmente negros, caminaba lentamente alrededor de su cama. Esto genera mucho miedo, mucha intriga. Y después la subió a Facebook Marketplace. ¿Sabes qué? Yo ya no la quiero tener. Ahí precio y entrego en punto medio. El que la termina comprando es Zach
Vigans. Este hombre es un investigador de lo paranormal. Estuvo analizando el objeto y él mencionó que precisamente sí estaba maldito, contenía un espíritu, se había liberado algo, se había liberado incluso la misma muerte que estaba guardada en esta caja que no debió haber sido abierto nunca. Y él la mantiene ahí, la mantiene justamente en su museo y se supone que está abierta al público, pero hay una hoja de advertencia. Él menciona que las personas pueden ir, la pueden abrir, pero bajo su propia responsabilidad, porque él se deslinda de todo lo que le pueda suceder a las personas que abrieran o abriesen esta caja. ¿Tú te atreverías a ir y por pura curiosidad de experimentar esto? Mira, ahorita ya que contaste la historia, no, pero si no lo hubiera sabido, tal vez es como que, ay, no creo que haya nada, porque por lo regular somos muy curiosos, ¿no? Y como que te gana esta espinita de saber que habrá algo muy grande o qué será, y de repente abres y te encuentras, no sé, las monedas que mencionaste y es como, ¿en serio a esto le tienen miedo? Pero en realidad no sabes qué se hizo ahí, qué es lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? ¿Para qué ocuparon ese mechón de cabello, estas monedas, etcétera, etcétera? No, y el pedazo de lápida que estaba ahí. Ya sé. Bueno, tiempo después, Kevin Mannis, el hombre que compró por primera vez esta caja, publicó que todo esto era falso. ¿Por qué? De entrada, a él le llamaba mucho la atención el folclore judío. El hecho de que tuviera el nombre de este demonio y lo que encuentra dentro de la caja se le hace muy, muy interesante. El detalle es que Kevin es escritor y le encanta el tema paranormal. Okay. Y él redactó esta historia. La caja sí fue vendida. Cuando él abre, experimenta todo esto, él dice, a ver, voy a hacer una historia paranormal y la voy a ofrecer al público. El detalle es que todas las personas que mencioné sí le sucedieron estos eventos. Y aquí es donde entra en duda. ¿En realidad es un tema espiritual? ¿Fue sugestión? ¿O qué sucedió con estas personas que pasaron todas estas tribulaciones? No sé qué piensen ustedes, no sé qué piense usted, pero esta es la historia de esta caja. Oye, qué intenso está eso, porque pues ahora que lo mencionas y que en realidad todo fue inventado, ¿cómo es posible entonces que hayan sucedido tantas cosas paranormales y a diferentes personas, ¿no? Tal vez si fue un tema de que se sugestionaron y como les hablaron acerca de lo que pasaba, pues se la creyeron, ¿no? Muchas veces pasa esto, de que te la crees y dices, no, pues ya estoy viendo sombras o ya estoy viendo aquello. Pero si sí le sucedieron estas cosas a estas personas, ¿ahora cómo lo explicas? ¿Sí tenía una mala intención por parte del que generó esta historia o en verdad traía ya algo antiguo que estaba guardado por ahí? Me recordó a algo que me comentó alguien, un amigo, colega incluso. Esta historia me imagino que la han de haber escuchado también en otro canal. Saludos a Historias Embrujadas. Y por ahí mencionaba el buen Tony Samudio que en algún momento tuvo un problema. Una mujer le llegó a contar que tenía broncas con una vecina que le estaba haciendo trabajos o algo así, o intentaba hacerle el mal. Y que por ahí alguien le recomendó a la vecina que estaba siendo pues atacada que pusiera un círculo de sal, de cal, con una cruz invertida supuestamente. Y que funcionó, que la mujer, incluso la vecina mala, se terminó cambiando de la casa porque le estaban ocurriendo cosas. Entonces la persona que pidió ayuda preguntó que de qué se trataba, pues poner este círculo de cal y las otras cosas. Uh-huh. Y pues por ahí le dijeron, pues no significa nada, simplemente estabas jugando con la mente de la persona y la persona pensó que todo lo que te estaba haciendo como botellita de Jerez, todo lo que digas era al revés. Y pues la persona se termina yendo del lugar donde estaba viviendo. ¡Qué fuerte! Sí. Oye, y también muy interesante, porque ese tema ya se ha tocado también en esta mesa y allá en Extra Normal, acerca de todos los amuletos, por ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, en realidad no estás haciendo nada, pero le estás poniendo tú tu energía. Sí, claro. Y te estás protegiendo también tú misma, ¿no? Porque tu mente así lo cree. Entonces, esto también es un tema bastante poderoso. Dicen las tías que lo que crees, creas. Exactamente, y es una prueba lo que acabas de contar. ¿Alguna vez has pensado que ya intencionaste algo?
Claro, por supuesto, por eso uso amuletos. Sí, por eso usas muchos anillos. Sí, claro, por supuesto. Yo por eso tengo muchos amuletos y muchas cosas para protección. Ustedes no lo saben, trae hasta un atrapasueños ahí en la camioneta. No es cierto, no es cierto. Pero sí, o sea, sí es como tratar tú de pensar en positivo. Recuerdo mucho también cuando estábamos grabando con un querido amigo, con Paye, y hablaba acerca de cuando eres mamá y proteges a tus hijos, ¿no? A lo mejor no puedes estar siempre con ellos, pero los piensas y siempre quieres el bienestar para ellos, y es como que siempre estar tú pues enfocada en el bien, ¿no? En el bienestar de ellos, hablando de los niños. Y yo creo que también todo esto, que es lo que estamos hablando ahorita, sí, pues te ayuda a sentirte protegida, protegido. No sé si me expliqué. ¿Ustedes tienen algo de protección? ¿Algo intencionado? Déjenlos ahí en los comentarios. Claro que yes. Y continuando con este capítulo y hablando de cosas de segunda mano, fíjense que hubo un espejo victoriano. Estos espejos muy bonitos, se me hacen muy, muy agradables a la vista, aunque también de repente tienen como que este ambiente terrorífico por ser antiguos. Aunque sí, admito que me gustaría tener uno ahí en mi cuarto. Otro grandotote. No, es que vi que una vez publicaste ahí una foto donde hay un espejo, ¿no? Se ve gratita doble. Pues sí, pero no es victoriano. Oye, yo quiero uno victoriano, así que se vea todo ya viejito, ¿no? Porque precisamente así era este espejo, gran espejo victoriano. Tenía un marco dorado, también detalles florales y señales claras de antigüedad auténtica. Por ejemplo, pequeñas grietas en el barniz, zonas opacas en el cristal y desgaste natural, ¿no? Entonces era como que muy, mira, se nota que sí viene de hace muchos años atrás. ¿Así te gustaría tener el espejo? O sea, con todos estos detalles. No. O sea, me gustaría que pareciera antiguo, pero que no fuera antiguo, ¿ok? Ni que trajera maldiciones tampoco. Miedosa. Es que le da un buen toque eso como decoración. De por sí los espejos son bastante tétricos, ¿eh? Y sí. Ya hemos hablado acerca de esto, y yo me acuerdo que les recomendé una película de espejos, la de Espejos Siniestros, sí, claro. Que a mí la verdad me traumó cuando la vi. Ahorita ya la volví a ver y ya no me dio tanto miedo, ¿verdad? Pero la primera vez que yo la vi sí fue como, están cancelados los espejos en mi casa. Pero ahorita no, ahorita otra vez ya hay muchos espejos. Y bueno, cuando llegan unas personas a comprar este espejo, hermoso espejo victoriano, pues el vendedor les dijo una frase algo curiosa y que creo que también hizo que fuera más interesante para ellos. Les dijo, si lo compran, no lo tapen por las noches. Y pues la familia pensó que era una broma, ¿no? Y jaja, sí. No ¿Le da frío o qué? Ándale. Entonces, después se pusieron a platicar que tal vez esto se los dijo como para hacerlo más interesante, ¿no? Como para que quisieran, pues, llevárselo. Y así fue. Se lo llevaron, compraron este espejo, y cuando llegaron a instalarlo en el pasillo principal, esta familia comenzó a notar pequeños detalles un poco extraños sobre el espejo. Por ejemplo, había reflejos que parecían retrasarse una fracción de segundo, como que se movía algo y tardaba tantito en moverse. Y no sé si tú llegaste a ver una película, me parece que es la de Hechiceras, algo así, en donde está una chica viéndose al espejo y de repente voltea y su reflejo no se mueve. Y yo, quedé traumada con esta escena. No la he visto, pero sí recuerdo el video de una niña, me parece que es una niña oriental, donde sí, está enfrente de los espejos de estos que se abren. Ajá. Que ves enfrente y ves tus laterales. Que de pronto el que la está grabando, esto es un video muy, muy viejo, a ver si se puede poner por acá, que la nena voltea y sí, uno de sus reflejos se queda estático. Sí, también lo recuerdo y sí es un poco extraño, ¿no? Y por lo regular pasaban este tipo de escenas en estas películas de terror que tal vez no prestabas tanta atención a este tipo de detalles, pero sí es algo bastante perturbador. Y bueno, algo así les empezó a pasar a estas personas que adquirieron el espejo. También comentaban que tenían esta sensación de que alguien estaba detrás de ellos cuando se estaban mirando en el espejo, ¿no? Y era como que siento que hay alguien, pero en realidad no hay nadie. Solamente como que era esta vibra rara mientras se miraban en el espejo. Y también de repente aparecían sombras que no coincidían con la iluminación real. O sea, en el espejo podían ver algo y como que volteaban y físicamente no había nada, ¿no? Primero dijeron, yo creo que nos sugestionamos y en realidad no está pasando nada de esto, pero pues dejémoslo pasar. Y una noche sucede algo bastante extraño. El hijo menor de este matrimonio
pasó frente al espejo y se detuvo en seco. Se quedó observando y le dijo a su mamá: mamá, ¿quién es esa señora? La mamá de este chico pues pensó que era ella, ¿no? Dice, a lo mejor me está viendo a mí reflejada en el espejo o algo, pero cuando ella voltea a este espejo a observar pues lo que su hijo le estaba diciendo, no vio a nadie. Pero el niño estaba insistiendo e insistiendo en que había una mujer y que él estaba viendo. Y lo más perturbador es que este pequeño no estaba llorando, no se veía como que tuviera miedo, simplemente era un niño que estaba confundido porque decía, oye, ¿quién es esta señora que está ahí? Yo quiero saber, ¿no? Entonces, eso creo que le dio más miedo a la mamá que el hecho de ver a su hijo asustado o algo, ¿no? Y con los días, fueron pasando los días, esta familia empezó a tener más actividades extrañas respecto a lo paranormal. Por ejemplo, pasaban por ahí por donde estaba colgado el espejo y sentían mucha incomodidad si volteaban. Era como que no me quiero ver, mejor me voy de largo. O se sentían extraños, ya sentían esta vibra rara en este lugar. Y también la temperatura cerca de este espejo se sentía más fría. Muy raro este punto, ¿no? De cómo se pone el ambiente muy, muy frío. Es muy común este efecto donde hay eventos, o mejor dicho, objetos, que estás en el sitio y se percibe una temperatura muy, muy baja. Y no los quiero espantar, pero en el set de Extra Normal donde está la muñeca, de pronto se empieza a sentir demasiado frío. Y es que es de la nada, ¿no? Sí, o sea, sí está el aire acondicionado, pero no se percibe, o sea, son 23 grados y de pronto sí es como, ¿por qué está haciendo demasiado frío? Que por eso salimos luego con suéter y chamarra. Se cambia la temperatura drásticamente. Y es que luego es por partes nada más, ¿no? Y ellos se preguntaban precisamente esto, ¿por qué justo aquí, donde está colgado el espejo, es donde se siente tanto frío, donde te sientes incómodo, donde está sensaciones muy extrañas, ¿no? Y ya empezaban a tener un poquito más de miedo cuando estaba pasando todo esto. Y hubo un incidente que hizo que decidieran deshacerse de este objeto. Pues resulta que esto ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. El padre de esta familia se despertó porque le dio sed y quería levantarse por agua. Entonces se levanta y cuando va pasando frente al espejo, él vio un movimiento raro. Pero dijo, bueno, es mi reflejo, ¿no? Entonces se quedó quieto observando al espejo. A lo mejor pensó, no sé, estoy medio dormido o algo. Y justo ahí se dio cuenta que algo pasó detrás de él. Fue como una sombra o algo que él acababa de observar y que la verdad sí le dio mucho miedo porque cuando él ve pasar esto, voltea para ver si alguien estaba por ahí y no había nada. Esto era lo más terrorífico, ¿no? Como que quiso volver a confirmar si estaba, no sé, alucinando y no había absolutamente nada ni nadie. Y es entonces cuando la familia pues dijo, ¿sabes qué? Vamos a quitar este espejo, que se vaya, ya no queremos que esté por aquí. Entonces lo envolvieron y lo guardaron en el garage. Y esa misma noche el padre de familia decidió destruir este espejo y enterrarlo en el patio de su casa, porque ya no quería que pasara nada extraño o cosas como las que estaban viviendo todos ellos. Y hay un dato curioso acerca de este espejo. Se supone que en el folclore europeo existía la tradición de cubrir estos espejos cuando alguien moría en una casa, porque se creía que estos espejos podían guardar o atrapar algo más que el reflejo. Entonces, ahora con esto que les acabo de contar, yo me imagino que en realidad había una mujer atrapada en este espejo o algo así, algún espíritu. En realidad, todos los espejos ya son de uso. Sí. Y también hay muchas, incluso películas, hay libros. Constantine. Sí, es cierto. ¿Recuerdas que utilizaban los espejos, no? Que se terminaban utilizando como portales, ya sea para cautivar, para liberar a personas de demonios. Y estos demonios pues se quedan ahí guardaditos. Era como la caja de los cazafantasmas. No, hombre, no lo había yo pensado así, pero sí es cierto, ya todos son de uso, ¿eh? Cuidado ahí con los espejos que tienen, sobre todo en las recámaras. Y me acordé ahorita de la historia, siempre me acuerdo de esta historia cuando se habla de espejos, del niño. Me acuerdo que se llamaba Pablito, si no estoy por ahí errando, de una historia de Extra Normal, del niño que se le manifestaba a otra niña. Y esta niña lo veía solamente en el reflejo hasta que una vez ya se le manifestó físicamente.
Sí, esa historia estuvo muy, muy buena, por cierto. Y ya me dio miedo todo este tema de los espejos. Espero que no les esté pasando a ustedes. Y si sí les ha pasado algo extraño como lo que les acabamos de contar, pónganlo en los comentarios. Ya saben que nos encanta por ahí andar checando lo que ustedes nos dejan y las historias también paranormales que les ocurren. Yo les voy a contar algo que probablemente a muchos o a muchas les va a dar miedo. ¿A ti te gustan las muñecas? Sí, siempre me han gustado mucho. Ahorita yo creo que ya voy a empezar en mi etapa esta de señora abuelita, donde empieza a coleccionar muñequitas así raras, a ver qué puede porcelana. pasar. Okay. A ver si después de esto vas a seguir en pie con la idea. Ok. Bueno, resulta que del otro lado del mundo, en 1918, un joven llamado Eikichi Suzuki compró una muñeca. Y esta muñeca se la compró a su hermanita. Esto sucede en Japón. Resulta que Kikuko es una niña, es una bebé de 2 años que está enfermita. Y su hermano andaba caminando por ahí, de pronto en un mercado ve esta muñeca y dice, pues se la voy a comprar, no traigo tanto dinero y para que esté mi hermana sobrepasando ahí el tiempo. Esta muñeca vestía de un kimono tradicional, tenía un cabello negro azabache liso y mide más o menos 40 centímetros. Entonces cuando él le da la muñeca a su hermanita, pues su hermanita feliz y contenta de que el hermano mayor le había dado este presente. La niña se encariña rápidamente con esta muñeca. Todo el tiempo estaba jugando con ella. Era su amiguita. Y a esta muñeca le termina poniendo Okiku. ¿Qué? Y bueno, comienzan a generar un vínculo y todos sabemos, o al menos a los que nos encanta el tema paranormal, que sucede con frecuencia. De pronto un niño comienza, lo que mencionaste hace rato, a intencionar sus propios juguetes. Y esta muñeca prácticamente pasa a ser la mejor amiga de esta nena. Y la niña, pues dentro del hecho de enfermedad, pasaba tiempo con ella, la abrazaba, no quería estar enferma. Y si uno como adulto se siente fatal cuando está enfermo, ahora un nene, ¿no? Y la niña comienza a enfermarse, tiene temperaturas, no podían bajarse. La niña estaba muy mal, estaba devastada. Para no hacer más larga la historia, la nena termina la vida. Y pues los papás deciden incinerar a la nena. Dentro de las tradiciones, se supone que agarran todos los objetos preciados del niño y se los llevan, ¿no? Prácticamente. Pero hubo un detalle. Ellos no quisieron incinerar a Okiku. La dejaron. Sí, la dejaron. Y aquí es donde comienza a ponerse peluda la cosa. Resulta que Okiku comienza a tener un evento bastante extraño que les llamó mucho la atención. Después de que la nena fallece, la muñeca comienza a tener el efecto que le empieza a crecer el cabello. No. Al principio pensaban que era un tema de visión, tal vez por la posición de la muñeca, alucinaciones, por la tristeza de que se había ido la bebé de la casa, pero comenzaron a medirle el cabello. Y obviamente había un límite, ¿no? Hasta donde llegaba Sí. y de pronto comienza a rebasarlo. Entonces los papás comienzan a cortar el pelo de la muñeca y después de un tiempo volvía a crecer. Qué raro, no inventes, y qué tenebroso también. Sí, aparte hubo otro efecto. No solamente era el tema del cabello, sino los ojos de la muñeca. En ocasiones mencionaba que se le ponían brillosos, como si estuviera triste o estuviera a punto de llorar. No manches. Y lo atribuía a que era la pérdida de pues, su dueña, ¿no? El tema de los ojos, expresión. Entonces la familia Suzuki decide deshacerse de la muñeca, o mejor dicho, llevarla a un lugar donde estuviera bajo protección. Y es cuando terminan llevándola al templo Maneji. Y la llevan con los monjes, les dicen, ¿sabes qué? Está sucediendo esto con la muñeca. Cuentan toda la historia que pasa con la niña, que la niña estaba enferma, pasó sus últimos días y olvidaron deshacerse de enterrar a la niña con sus objetos y se quedó por ahí. Al principio los monjes no les creían, tal vez tiene otra explicación, no sé, pero aquí déjenla. Estos monjes los dejan en un cuadrito, como donde está Kelly, en una vitrina. Y ahí mantienen a la muñeca encerrada. Resulta que uno de ellos
observa este comportamiento. De pronto el cabello se ve más largo de lo habitual o como lo había dejado la familia Suzuki en ese momento. Y dice, espérate, está sucediendo. Va y le dice a otras personas y comienzan a observar a la muñeca. Dejaron que pasara cierto tiempo y sucedió lo mismo que cuando estaba con la familia. El cabello comienza a crecerle, estaba más largo. Entonces ellos proceden a cortárselo. Vuelve a pasar cierto tiempo y el cabello vuelve a crecer. Ay, no, se dan cuenta también el tema de los ojos, que se le ponían brillositos. Y lo que les llamó mucho la atención fue el tema de la expresión de la boca, porque la muñeca al principio la boca la tenía cerrada y conforme pasó el tiempo empezó a abrirla. En algunos testimonios se mencionan que la muñeca también llegaba a mover la cabeza. La dejaban en ciertos ángulos y dice, espérate, no la dejamos aquí. Hoy en día esa muñeca está todavía guardada en este templo, está ahí en su vitrina y pues la mantienen ahí como un recuerdo de aquella nena que perdió la vida y que pasó a ser la mejor amiga de esta muñeca. Oh, lo viste, esta historia sí me puso los pelos de punta. ¿Y si en realidad era la niña la que estaba ahí encerrada, así como en los espejos, te imaginas? Es lo que te iba a comentar, porque hay una historia, bueno, hay un caso aquí en la Ciudad de México de una señora, no sé si es en la Ciudad de México o en el Estado de México, de una señora que mantiene una casa de unas muñecas y ella menciona que todos los moñitos o los monos o las muñecas que mantiene ella ahí eran de nenes, eran de niños y estos muñecos conservan la esencia de sus dueños. Y hay una muñeca en especial que justamente tiene una actividad parecida, esa también la tiene encerrada y mencionan que es el espíritu de la dueña que está dentro de la muñeca. Y es que aunque no sea pues algo malo, porque en realidad a lo mejor, y dijeras tú, nada más es como que la energía o la esencia de los dueños, de los niños, te da miedo, ¿no? El observar a un muñeco moverse o que pase esto del cabello, qué tenebroso. Sobre todo que empieza a ocurrir después de que la niña se fue, ¿no? Exactamente, o sea, antes era todo normal y de repente ella parte de este mundo y como que, no, yo como mamá no me hubiera querido deshacer de la muñeca, yo pensaría que es mi nena. Y me volvería loca tal vez. Probablemente. Hay que nos digan los ustólogos qué es lo que piensan acerca de esta historia. Y es que el tema de las muñecas sí es bien... es muy popular en todo este ámbito paranormal, lo sabemos, hay muchas historias respecto a esto. De hecho, tenemos una muñeca aquí en Extra Normal que a mí, yo la primera vez que la vi, sinceramente sí sentí como que, a ver, espérate, no me voy a acercar mucho porque no voy a hacer la de malas. Y luego han pasado cosas que para los que ya forman parte de esta familia ya hemos platicado, ¿no? Que se ha abierto la puerta de la vitrina de la muñeca, han tirado cosas ahí en el set y todo muy extraño. Entonces, no sé, esta vibra de las muñecas me gusta, pero me asusta, ¿no? Entonces, yo les voy a contar también una historia de muñecas, una muñeca antigua de porcelana. Yo creo que ya voy a salir aquí convencida de comprarme una muñeca de porcelana, a ver si es cierto. A ver si no regreso llorando a contar aquí que me pasó algo feo. Y bueno, esta muñeca estaba en una tienda de beneficencia en el norte de México. Esto ocurrió a finales de los años 2000. Esta muñeca apareció dentro de una caja de donaciones anónima. O sea, la llevaron a esta tienda y nadie supo quién la entregó. No, o sea, como que no dejaron, mira, te entrego esto. Como era regalado, pues ahí dejaron esta caja. Y además estaba llena de juguetes viejos, de ropa infantil y de libros. No era nada más la muñeca lo que estaba en esta caja. Pero en específico, esta muñequita, yo me la imagino muy de rostro. Por lo regular son bonitas estas muñecas de porcelana, ¿no? Pero pues ella tenía el rostro cuarteado, también vestía ropa antigua, auténtica, y no tenía una marca visible de algún fabricante. No era como que, pues, no sé, la hicieron estos, ¿no? Y cuando esta muñeca llega a este lugar, pues el encargado decide colocarla en una vitrina junto a otros artículos que estaban en exhibición, porque dijo, bueno, pues si a alguien le interesa, que se lleve esta muñequita. Y así la podían vender como pieza decorativa. Pero una vez que llega esta muñeca a esta tienda, empiezan a suceder estas cosas raras y bastante perturbadoras. A la mañana siguiente, una voluntaria notó que esta muñeca estaba sentada mirando hacia la puerta y bueno, todo normal, ¿no? Dices, ok, se ve un poquito tenebrosa, pero nada extraño. El detalle raro fue que un día anterior habían dejado a esta muñeca
colocada de una manera diferente. La habían dejado mirando hacia el interior y no hacia la puerta. Pero hasta ese momento tú dices, bueno, tiene explicación. Alguien llegó, la movió y la colocó distinto, ¿no? Tal vez todavía ahí encuentras algo que no te hace pensar en nada paranormal. Y la volvieron a acomodar. 2 días después ocurrió algo que ya no se les hizo tan fácil explicar. Llegaron, abrieron la tienda y esta muñeca estaba girada, pero no solamente la cabeza. Todo el cuerpo había cambiado de posición, como si alguien la hubiera levantado y la hubiera sentado nuevamente. Esta vitrina tenía llave y lo más extraño es que la única persona que tenía esta llave era el encargado. Las demás personas que llegaban a esta tienda ni siquiera podían abrirla para mover la muñeca. Entonces ahí fue donde sí ya les empezó como que a dar un poquito de miedo, porque dicen, si el encargado no la movió, entonces se movió ella solita. Y hubo también un guardia de seguridad que contó un testimonio y dijo que cuando él estaba en su turno, obviamente en la noche, escuchó un golpecito leve dentro de este local y pensó que tal vez era un objeto que se estaba cayendo, pues era común que se puedan caer este tipo de cosas, ¿no? Decidió ir a revisar con su linterna y cuando alumbró hacia donde estaba la muñeca, vio que la muñeca estaba acostada dentro de la vitrina. Él aseguraba que no había tocado la muñeca y juró que la acababa de ver una noche antes sentada, que no entendía cómo era posible que si la acababa de ver sentada, ahora estaba acostada, ¿no? Y sí le dio bastante miedo. Y durante las siguientes semanas se reportaron varios datos extraños, como que amanecía mirando hacia un lado, hacia la entrada, y que también aparecía inclinada al siguiente día, y que una vez fue encontrada con la cabeza girada hacia atrás. Qué perturbadora esta imagen. Algunos empleados empezaron a negarse a estar solos en la tienda. Decían, ¿sabes qué? Yo no quiero ni cerrar la tienda solito, ni abrir la tienda solo, porque sí me está dando miedito, porque estaban ocurriendo todos estos sucesos muy pues extraños, aunque tal vez muchos no querían admitir que fuera algo paranormal, sí estaban con este pendiente, ¿no? Y hubo un detalle muy, muy perturbador en todo esto que les estoy platicando. Una joven voluntaria afirmó que mientras estaba acomodando la mercancía de este lugar y pues desempolvando todo, sintió que alguien la estaba observando. Y pues hasta ahí todo normal. Pero cuando voltea, su mirada va hacia donde estaba la vitrina de la muñeca y esta muñeca estaba orientada fijamente hacia donde estaba esta chica trabajando, ¿no? Como si ella estuviera clavando su mirada en la muchacha. Cuando esta chica se da cuenta de esto, dice que empezó a sentir una presión en el pecho horrible y decidió retirarse llorando porque la verdad sí le dio bastante miedo, al grado de que decidió dejar de trabajar en este lugar. Imagínate, o sea, sí se sintió bastante extraña. Es como cuando has grabado en Extra Normal que de pronto te voltea a ver la muñeca, ¿no? No, hombre, a mí ese set sí me da mucho miedo, sinceramente, y más cuando el patrón quiere que contemos historias a oscuras. ¡Qué miedo! Y bueno, el encargado de esta tienda, cansado de muchos rumores y de que supuestamente estaban ocurriendo cosas paranormales y que además todo el personal tenía mucho miedo, pues dijo, ¿saben qué? Voy a quitar esta muñeca de exhibición porque según todos esta muñeca es el problema, así que vámonos. Y decidió guardarla en una caja que estaba sellada en la bodega trasera, dijo. Se acabaron los problemas, ya no va a pasar nada extraño. Y pues no se supo quién se quedó con esta muñeca, pero después de esto, pues ya, las actividades raras cesaron. Entonces, ¿cómo te explicas? ¿Era o no era la culpable de esto esta muñeca antigua? O sea que esta muñeca puede estar en la casa de cualquier mexicano. Precisamente, puede estar por ahí en cualquier lugar, no sabemos. O a lo mejor esa muñeca que tú tienes ahí de adorno sea la que te acabo de platicar. Ay, nanita. Yo les voy a contar un caso y me llamó demasiado la atención. Sobre todo porque a ti te gustan los anillos y tiene que ver con un anillo. No, no me digas esto, no quiero salir traumada. Yo creo que después de esto ya no vas a utilizar anillos. No. Este caso le sucedió a un actor que se llamaba Rodolfo Valentino. Tal vez muchos no lo conozcan porque
vivió allá al principio de 1900. Ok. Y tuvo una carrera muy exitosa. Este actor se dedicaba a trabajar en películas mudas. Era italiano y tenía mucho pegue con las latinas. Lo querían demasiado. Casi al nivel de nuestro Pedro Infante. Hola. ¿Que estaba muy guapo o qué? Pues la gente en aquel entonces lo consideraba muy atractivo, sobre todo las morras de aquella época. Y pues tenía ahí su nicho de mercado, dijeran por acá. Resulta que pues él está ya de este lado de América, está trabajando en Estados Unidos y le iba muy bien. Película que sacaba, película que le rompía en el cine. Brujería, obvio. Probablemente. O que era un muy buen actor. O pactos. El pacto que hizo consigo mismo de trabajar y echarle ganas a la vida. Eso. Bueno, resulta que a esta persona, a Rodolfo Valentino, en una ocasión estaba en San Francisco y justamente se mete a una tienda de segunda mano. Y bueno, comienza a husmear en esta tienda, que si un teléfono, que si un cuadro. Y dice, ¿sabes qué? Me voy hacia la joyería. Y es aquí donde se encuentra con este anillo de plata que tiene una piedra que parece que es un ojo de tigre. Y le dice al vendedor precio y a cuánto cuesta. Y el vendedor le dice, fíjate que no lo estoy vendiendo. Y dice, entonces, ¿para qué lo exhibes? Dice, bueno, está ahí porque me gusta cómo se ve con toda la joyería. ¿Por qué no lo vendes? Porque está maldito. ¿Qué? Y él le dice, no creo. Mira, aquí está esta faja de billetes y me lo llevo. Se lo probó, le quedó. Entonces el dueño pues más o menos le dijo en inglés sobre advertencia no hay engaño. Él se lo lleva, le encanta este anillo y pues a todo mundo se lo andaba presumiendo, todo mundo se lo chuleaba. Era muy excéntrico. Y como lo menciono hace rato, todas las películas que él grababa, todas tenían éxito. Pero la película que estaba filmando en ese momento, durante todo el rodaje, él utilizó el anillo. Y resulta que cuando sale la película no tiene el éxito que las anteriores. Ok, probablemente fue una mala película, sucedieron cosas de marketing, lo que sea. Tiene una explicación. El detalle es que después de esto guarda el anillo, sí se sugestiona un poco, viene otro filme y ese filme le va bien. Comienza con este dilema de que ¿será cierto o no será cierto lo que me dijo ese vendedor? Se vuelve a poner el anillo y aquí es donde se pone peluda la cosa. Resulta que pues andaba por ahí, andaba caminando y justamente antes de llegar a su departamento le da un fuerte dolor en el estómago. Cae prácticamente del dolor, se desmaya, los vecinos lo ven, le hablan a la ambulancia va por él. Resulta que tenía supuestamente apendicitis. Le encuentran un en el estómago fatal. Literalmente fatal. Muere. No inventes. Para esto, una de las cosas que se mencionaban o él mismo decía es que nunca le había ido bien en el amor real. Pero tenía una amiguita, de esas amiguitas que luego no le caen muy bien a las esposas o a las novias. Paola Negri era una amiga muy cercana del buen Valentino y resulta que cuando se hace todo el detalle del funeral, lo que había sucedido, ella conserva el anillo. Dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar no solamente con sus recuerdos en mis memorias, sino con este bello anillo. Ella se lo pone y fíjate que con ella también comienzan a suceder cosas un poco raras en el tema de la salud. Y dijo, creo que ya no lo voy a utilizar, mejor lo guardo. Lo guarda. Y también ella tenía otro amiguito, más o menos como la relación que ella tenía con el buen Valentino. Y le termina regalando el anillo a Ross Columbo. Y a él le gustaba mucho. Es que le daba mucho porte. Pues resulta que a él lo terminan desviviendo. Después ese anillo es recuperado por alguien cercano a Paola y a Valentino. Este hombre se llama Joey Casino. Joey Casino recibe este anillo y lo mantuvo guardado por mucho tiempo. Y dijo, si está maldito, no, entre que son peras y son manzanas, ahí lo tengo en mi vitrina
y en algún momento lo voy a utilizar. Pasaron meses, casi el año, y decidí utilizarlo. Pues no pasa nada, o al menos eso creía. Poco tiempo después tiene un accidente devastador en su carro y muere. No. Ya van varias personas desvividas. Bueno, resulta que el hermano de Joy del casino es el que se termina quedando con este anillo, pero él sí tomó sus precauciones. Dijo, yo lo voy a conservar por un tema sentimental, pero jamás de los jamases lo voy a utilizar. Así que aquí está como recuerdo. Azares de la vida, situaciones random, dijera la familia, entran a robar a la casa de Dell y dentro de las pertenencias que se están robando se llevan el anillo. Pues una vez que están huyendo los ladrones, resulta que hay una lluvia de plomo y a la persona o el ladrón que se estaba llevando el anillo es el que termina desviviendo a la policía. No, juez. El anillo vuelve a ser recuperado y lo vuelven a guardar. Este anillo no merece salir o no debe salir por protección de las personas, y aquí, con candadito. Pasa mucho tiempo y en 1938 se va a filmar una película biográfica de Valentino. Y el actor Jack Dunn habla con Dell y le dice, ¿sabes qué? Me gustaría utilizar cierta ropa de Valentino e incluso el anillo. Dell le dice, yo te recomiendo que tal vez la ropa sí, pero el anillo no te lo pongas. Y él dice, no hombre, no pasa nada, pecas. Le da el anillo y comienzan la filmación. A este chico, a Jack Dunn, le gustaba mucho la cacería. Y de pronto se va con unos compas, ya estaban filmando la película. Y justamente en ese momento se van a cazar conejos. Después de este evento, él se enferma. Jack Dunn le da una enfermedad que se llama tularemia. Esta enfermedad es producida por insectos o por conejos. Se le conoce como la enfermedad de Tales, la enfermedad de los conejos. Recibió una bacteria, iba cargando unos conejitos desvividos. Esta bacteria entra en su organismo y termina muerto también. Entonces, Dell vuelve a recuperar el anillo y esta gente no entiende. Lo vuelve a guardar, pero en esta ocasión se lo lleva a una bóveda en un banco. Ok. Es guardado en un banco de Los Ángeles. Aparte de él, también ya estaba grande de edad y dice, tarde o temprano me voy a ir y voy a evitar que una persona utilice este anillo y termine como todas las personas de esta lista. Lo guardan en una bóveda junto con otras pertenencias y estando ahí en el banco hay 2 asaltos. En el segundo asalto se roban también el anillo. ¿Y qué crees que sucede con los asaltantes? No, hombre, pues se murieron. Los desvivieron los policías. Vuelve el anillo a la bóveda y ya se queda guardado demasiado tiempo ahí hasta que hay un incendio en ese banco. Después del incendio, el anillo desapareció. Nadie sabe, nadie supo dónde quedó. No. Pero lo que sí es cierto es que hubo demasiada gente que utilizó el anillo y perdió la vida. Es considerado el anillo más maldito de los últimos tiempos. No. O sea, y ni siquiera hay una imagen de ese anillo o algo como para decir, mira, si ves uno así, va ¿no? a aparecer por acá. Bueno, me voy a mandar a hacer un anillo así. Que tenga un ojo de tigre. Jala, no es cierto, no. Sí me gustan mucho los anillos, la verdad, pero sí, yo creo que si ya hay advertencias de que, ¿sabes qué? Esto ha hecho que muchas personas les pase esto y aquello. Tal vez sean coincidencias, no lo sabemos. Pero si ya hay estas advertencias por los que eran los propietarios, pues ahí, ¿sabes qué? Pues mejor no. ¿Para qué voy a jugarle a la que puede con todo, no? Mejor no me lo compro, no me lo pongo y ya. La que puede. ¿Ustedes se pondrían un anillo que dicen que está maldito? Yo la neta ahí sí diría, todo chido, no manches. Ni siquiera lo tocaría. Pues yo ahora ya pienso que no. Tal vez no lo usaría o si me llegaran a regalar algo. No lo sé. Ya de tantas cosas que hemos escuchado aquí ya me da miedo porque no sabemos las intenciones que tienen las personas. Pues nada, ahí está el episodio de cosas de segunda mano.
todos hemos utilizado estos artículos, no tienen nada de malo. Y este capítulo lo hacemos nada más como por advertencia. Entiendo que muchas personas tenemos la necesidad, a veces no alcanza, hay que estirar la quincena y todo esto. Pero pues bueno, precavidos nada más. Sí, mucho cuidado con todo este tipo de objetos que realmente no sabemos. Y prestar mucha atención, yo creo, a los detalles también. Ojo aquí, no se dejen sugestionar. A lo mejor y les pasa como la historia que contaste, que nada era cierto, pero se la creyeron. Entonces, no sé, hay que tener mucho cuidado. Cuidado con los detalles. El diablo está en los detalles. Pues nada, nos vamos, pero que van a dejar los sustólogos al final de este episodio. Jesucristo Redentor, no lo sé. ¿Qué nos pueden dejar? Pues un anillo. Ay, ¿por qué? Está bien, un anillo. El anillo más maldito. A ver si es cierto que terminaron el episodio. Pues nada, Dafne Silva. Gracias por llegar hasta el final. No se les olvide que nos pueden apoyar también en Spotify, por allá, le dando donde dice seguir. Y pues con eso nos damos por bien servidos. Los queremos mucho, pórtense mal y cuídense bien. Tengan la bondad de ser felices y no utilicen anillos. Ni de matrimonio. Bye. Adiós.